Sobre finanzas públicas, si quieren alcen la mano. ¿O les gustaría que fuera la experiencia de vida para un contador público egresado de esta universidad, cómo transitó para llegar a esto? A ver, levanten la mano. Los dos, nomás que los dos son muy largos, o sea, el puro tema, como que creo que más quieren sobre finanzas, ¿no? Bueno, conste que se los advertí. Después no sé qué. No sé si se pueda mezclar, porque el tema de las finanzas es un tema muy técnico, es un tema, pues, que en los 40 minutos que me dijeron que no me pasara, en las puras finanzas nos las vamos a echar muy rápido, ¿no? Pero bueno, a petición de la mayoría, me queda claro que algunos se quieren dormir, entonces prefieren el de las finanzas públicas. Voy a hacer un poquito, a la petición del director, un poquito de mezcla también para que ustedes puedan ver qué expectativa tienen los estudiantes actuales en materia de desarrollo profesional en público. Quisiera primero entender el público. ¿Quiénes son contadores? ¿Quiénes son administradores públicos? Pues a los administradores públicos les tengo que decir que están cerradas las plazas, que ya prácticamente está saturado y que vino un programa de liquidación de empleados para hacer menos obesa la administración. Entonces, pues felicidades a todos quienes están empezando, se pueden cambiar de contadores. Fíjense que voy a empezar un poquito por darles un antecedente de cómo evolucionan las finanzas públicas en los últimos 30 años, 35 años. En los años 80, las finanzas de un estado, de un municipio, de la federación, eran muy sencillas, eran ingresos y gastos. Era cuánto entró, cuánto salió, cuánto quedó, y una listita que se llamaba cuenta pública, que sigue llamando igual, y era muy sencillo, de manera que, uno, no había la carrera de administración pública, y los contadores públicos no entraban a la administración. Los contadores públicos estaban de tenedores de libros en las empresas privadas, y quienes llevaban la administración pública eran o economistas o licenciados en Derecho, eran grillos o eran economistas grillos, porque también los economistas suelen ser bastante grillos. A partir de los 80 empieza a evolucionar mucho la administración pública y empiezan a exigirse un poquito más de cuentas. Entre los 80 y el 2000 hay un cambio radical donde ya se exige llevar mayor registro contable, llevar no la partida sencilla que se llamaba en aquel tiempo, sino una partida doble, parecida a la contabilidad. Se empieza a complicar y resulta que solo los contadores embonan con lo que se está pidiendo en materia de finanzas públicas. En el año 2000 hay un gran parteaguas. Se crea la Auditoría Superior de la Federación en sustitución de la Contaduría Mayor de Hacienda, que era la que calificaba si se habían aplicado bien o se habían aplicado mal los recursos públicos. La Auditoría Superior de la Federación ya la despegan de la Cámara de Diputados, ya no es parte de la Cámara de Diputados, ya es un ente con autonomía técnica y de gestión. ¿Qué quiere decir esto? Autonomía técnica y de gestión quiere decir que ellos programan a quien auditan, ellos programan cómo quedan sus estructuras. Luego después viene una ley que también viene a revolucionar todo esto, que es la ley de transparencia. Una primera ley de transparencia, donde ya los ciudadanos tienen derecho a pedir al gobierno en qué se está gastando y cómo se está gastando. Esas dos leyes y esas dos estructuras se han ido perfeccionando.
Luego, en el 2006, entra una nueva ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria que sustituye a la ley de presupuesto, contabilidad y gasto público y que exige muchas más mecanismos de control del gasto. Luego, en el 2009 aparece la ley de contabilidad gubernamental, que ya plantea cómo manejar la contabilidad de los estados, de los municipios. La federación ya iba adelantada con la ley que les mencioné con anterioridad. Entonces, esta nueva ley de contabilidad gubernamental ya obliga a los estados, a los municipios, a registrar su patrimonio. Extrañamente, el patrimonio, los activos fijos, los carros, los escritorios, todo eso, no se registraba. O sea, como el registro era más bien presupuestario, cuánto entra por impuestos tanto, por derechos tanto, por productos tanto, por aprovechamientos tanto, y cuánto sale en servicios personales se gastaron tanto, en materiales y suministros se gastaron tanto, en servicios generales se gastaron tanto, en pago de deudas se gastaron tanto, y quedó tanto. Eso era todo lo que se llevaba. Y en los servicios generales se metían las compras de bienes, o había un capítulo que todavía sigue existiendo, el capítulo 6000 para la adquisición de bienes y para todo lo que eran activos fijos ligados a dar informaciones. Ahora, en materia de finanzas públicas estatales, los estados tienen entre un 80 y un 95%, depende de la estructura financiera del estado, de dependencia de la federación. Es decir, la mayoría de los recursos que reciben son recursos federales. El sistema federalista que tiene este país está todavía muy centralizado. Nosotros todavía recibimos el ramo 33, el ramo 11, el ramo 12, el ramo 23, el ramo 28, que son ramos federales que de ahí nos dan dinero para nosotros distribuirlo en los distintos programas que tenemos. El resto son impuestos, derechos, productos y aprovechamientos que genera el Estado. Nosotros el impuesto más importante que tenemos es el impuesto sobre nómina, que es un impuesto del 2.5% sobre las nóminas que pagan las empresas. El segundo ingreso más importante que tenemos, sí se fue de fiesta la niña, ¿verdad? El segundo ingreso más importante son los derechos de control vehicular, que es un gravamen que sustituye, aunque en menor nivel, el impuesto sobre tenencias. Antes se pagaba tenencia sobre automóviles, ahora ya no se paga, pero se pagan derechos de control vehicular. En lo personal no me gusta mucho ese derecho, porque paga lo mismo el que tiene un Volkswagen que el que tiene un Maserati, paga 800 pesos. Entonces se pierde el principio constitucional de equidad y de proporcionalidad. Entonces, pero el Estado tiene que generar sus propios ingresos también para poder sobrevivir y para poder salir adelante. De manera que la mayoría de los ingresos que recibe un Estado son ingresos de carácter federal. De ahí el gasto, les voy a decir más o menos el ingreso o el presupuesto que pasado mañana presentamos a la Cámara de Diputados, al Congreso local. Es un impuesto de 43,000 millones de pesos. De esos 43,000 millones, para que vean más o menos el margen de maniobra que tenemos, solo 14,000 son de libre disposición. ¿Qué quiere decir? Que todos los demás tienen una etiqueta, ya sea para el gasto educativo, ya sea para la universidad, ya sea para el sector salud, ya sea para seguridad, ya sea para lo que tenga programado que viene desde el presupuesto de egresos de la Federación, ya viene etiquetado. Nos quedan 14,000 millones. De esos 14,000 millones,
aproximadamente 9,000, son salarios de los maestros estatales, de los médicos estatales, de los policías estatales y de la burocracia estatal. Entonces nos quedan 4,500. De esos 4,500, 2,800, que es el 20% de los 14,000 millones que recibimos, se los tenemos que dar a los municipios. De lo que nos dan al Estado de participaciones, el 20% va para los municipios y el 80% se queda para el Estado. Entonces ahí le quitamos otros 2,800 millones. Y con lo que queda tenemos que pagar deuda pública, tenemos que pagar los servicios, tenemos que pagar los paripasos. ¿Alguien sabe qué es un paripaso? Los administradores públicos, ¿de qué año son? ¿De qué año son los administradores? El primero está bien. Si me dicen que son de Rea tercero, reclámenles a los maestros, ¿por qué no les han enseñado lo que es un paripaso? Un paripaso es, en latín pones pongo. O sea, paripaso es la federación pone una cantidad, el Estado pone una cantidad, los municipios a veces ponen una cantidad y a veces los particulares ponen también una cantidad, y así se hace una bolsa. Vamos a hacer una carretera y entonces el Estado dice, pues yo pongo el 50% y la federación dice, yo pongo otro 50%. Y así se hace rendir ese dinero. Ya vemos que la federación se ocupó después de varios resultados. Es igual y ya por ley. El presupuesto base de resultados ya por ley se tiene que llevar a cabo, inclusive los ayuntamientos. Ya no es el presupuesto base cero, el presupuesto, ya ahorita todos por ley tienen que llevar el presupuesto base de resultados. Y otra, ya ¿por qué siento que a nivel Estado y municipios estamos generando como una cultura moratoria en de que los que pagan a tiempo no tienen como ningún beneficio y contrario, los que no pagan a tiempo están recibiendo ahorita descuentos y todo eso? Fíjate que ese es un tema muy interesante, porque nosotros inclusive por ahí les deben haber dado una hojita de Ponte al Día, fue el primer programa, luego el segundo fue, no recuerdo cómo se llamó, y termina bien el año. La decisión del cobro de los impuestos es una potestad del secretario de Finanzas. Tú tienes que ver cuál es tu universo de contribuyentes y cómo estás en relación a otros estados y cómo estás en relación al potencial recaudatorio. Entonces, cuando yo llego al estado de San Luis la primera vez como secretario, ahí implemento un programa, no como lo estoy implementando ahorita, sino para premiar a los que cobran primero, a los que pagan primero. Ese programa se llamó Cada Día Cuenta. Entonces el programa Cada Día Cuenta, en aquel tiempo había placas cada año, entonces los 3 meses de programa de pago, yo saqué un factor para que la gente que pagara el día 2 de enero tuviera un descuento mucho mayor que el que pagara el 31 de marzo. Y fue una nota nacional, de acuerdo, que salió en Televisión Azteca, porque pues, era algo raro que los contribuyentes se presentaran el primer día en lugar de presentarse el último día. En la cultura mexicana, todo lo dejamos para el último. Ustedes estudian para el examen el día anterior al examen, no toda la semana. Y no me vengan a presumir aquí algunos que digan, no, yo sí todos los días en la noche llego y de noche. Yo no es cierto, todos un día antes de que se va a tratar, y sobre todo si no llegaste al examen. En esa cultura la gente se espera hasta el último. Entonces, el premio se está dividiendo en dos. Un premio para el que paga tiempo, que paga con un descuento, pero un premio menor para aquel que se ha estado rezagando.
los derechos que pagas, particularmente los derechos de control vehicular, que es donde más ponemos énfasis en darle los descuentos, tú lo pagas por mantener vivo tu patrimonio. Es decir, tú tienes un carro, y si tú ese carro dejas de pagar tus derechos de control vehicular, se te van acumulando multas, recargos, actualizaciones, y cuando tú quieres vender el carro en 20,000, debes 15,000 de los 5 años anteriores que no has pagado, y tu carro vale 5,000. Lo que tratamos de hacer con esto es, te voy a descontar no el principal te lo dejo intacto, te voy a descontar los accesorios, las multas, los recargos y todo esto, para que puedas recuperar tu patrimonio, para que a la hora que vendas tu bien no esté devaluado por no haber pagado oportunamente. Y luego ves el universo que tienes de contribuyentes. Si tú dices, traigo alrededor de un 30-40% de contribuyentes morosos, tienes que buscar un mecanismo para atraer a esos contribuyentes morosos, con el riesgo de que los contribuyentes cumplidos digan, ¿sabes qué? Me espero para el año que entra. Pero al final de cuentas es un volado, porque no siempre hay programas de actualización. Yo los he puesto los 3 años porque con condiciones distintas, uno de ellos he puesto de manzana la licencia, por ejemplo. Ahorita tienes licencia que les hace un 50% de la licencia. ¿Por qué? Porque se acercan habitualmente los que no tienen licencia. Entonces jalas a un sector de contribuyentes y aprovechas para regularizar. Los otros son políticas públicas a los que el secretario de Finanzas tiene facultades de llevar a cabo. Pero habrá quien diga, mejor me espero el año que entra. El problema es que si el año que entra quieres cambiar el coche, lo quieres cambiar a mitad del año, no hay programas y tienes que pagar forzosamente. Los programas se presentan normalmente a finales del año y se presentan en determinadas circunstancias y siempre son distintos. Entonces, apostarle, voy a quedar en mora para que cuando venga el programa ahí me ponga al día, no siempre es una buena apuesta, porque no sabes cómo va a salir el programa, porque cada año cambia y a veces no va. Entonces, efectivamente, no es una práctica sana o no es bien recibida por quienes oportunamente hacen sus pagos. ¿Algún otro comentario? ¿Por qué aquí en San Luis Potosí la licencia de conducir es más cara a diferencia, por ejemplo, de Zacatecas? Mira, ese es un tema que tiene mucha gente. Hay un sistema nacional de coordinación fiscal. El Sistema Nacional de Coordinación Fiscal le da a los estados ciertas potestades tributarias y se reserva para la federación potestades tributarias más importantes. Es decir, yo no puedo cobrar impuesto a la renta, yo no puedo cobrar IVA, yo no puedo cobrar impuesto de producción y servicios. Entonces yo tengo que buscar dentro del sistema de coordinación fiscal un mecanismo para competir, porque la federación me da mis participaciones en una buena parte en función de lo que yo cobre. Si yo soy un estado que cobra mucho, la federación me va a dar más. Si soy un estado que cobra poco, la federación me va a dar menos. Pero hace 11 años, el presidente de la República entrante, en el 2006, decidió abrogar, a partir del 2012, es decir, hágase señor tu voluntad en los bueyes de mi compadre. A partir del 2012, cuando yo ya me voy, el impuesto sobre tenencias ya no se va a cobrar, porque el impuesto sobre tenencias era un impuesto federal, pero que se lo daban al 100% a los estados. Era un impuesto federal administrado por los estados. Entonces el presidente generoso dijo, se derogará el impuesto sobre tenencias, pero a partir del 2012, y ahí los estados a ver cómo le hacen. Entonces los estados empiezan a buscar mecanismos compensatorios. Muchos estados no han derogado el impuesto de tenencias.
Entonces hay muchos estados, o muchos contribuyentes más bien, que vienen a San Luis a pagar sus derechos de control vehicular porque en Veracruz les cobran tenencia o porque en Guanajuato les cobran tenencia. Pero muchos dicen, bueno, la licencia es más cara. ¿Qué tanto es más cara? Que eso vale la pena también ubicarlos. Una licencia de 4 años te cuesta 1,400 pesos aquí y te cuesta 900 pesos, 850 pesos en Zacatecas. Está bien, pues vete a Zacatecas y a ver cuánto te gastas en ir a pagar y sacar tu licencia. Aunque te vayas en el autobús, más la comida, más todo lo, si te llevas a la novia para aprovechar ahí el viaje, muchísimo más caro, depende de cuántos días vayas a sacar la licencia, ¿no? Entonces, si lo quieres como argumento, bueno, es un buen argumento sacarlo en otro lado. Si lo quieres como ahorro, es totalmente relativo. Hay cosas que en San Luis son más baratas, cosas que en Veracruz son más baratas, por el sistema de coordinación fiscal. Por ejemplo, nosotros aquí ya les pusimos la placa única, y aquí cada 3 años que se tiene que cambiar la placa, ya no la cambias. Ya si tú quieres estar a la moda, si te pones tu placa nueva, pero si no, dejas la placa anterior, nada más pagas los derechos de control vehicular y la tarjeta de circulación y te ahorras los 500 pesos que te ibas a ahorrar en la licencia por el otro lado. Hay por ahí un diputado que creo que es lo único que ha traído de tema, no ha traído ningún otro tema en los 2 años y medio que lleva diputado, que se baje el precio de la licencia, que se baje. Y ya le expliqué yo ahora que comparecí ante el Congreso, me eché como media hora de explicación para decirle, espero que ahora sí ya la entendió. Y yo creo que la entendió, porque ya no usó su derecho de réplica. Pero tú tienes derecho de réplica si quieres y no lo entendiste. Bueno, ¿alguna otra pregunta?